El estudio estaba en silencio, un silencio tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Las cámaras seguían grabando, las luces seguían encendidas, pero nadie se movía. Raúl Velasco, el hombre más poderoso de la televisión mexicana, estaba paralizado frente a su escritorio. Antes de continuar, no olvides suscribirte para escuchar más historias como estas. Su rostro, normalmente controlado, mostraba algo que nadie había visto antes: miedo. A 2 metros de distancia, María Félix lo miraba fijamente, no con ira, no con desprecio, con algo peor, con indiferencia, como si Raúl fuera una mosca molesta que acababa de aplastar. Lo que había dicho ella 10 segundos antes resonaba todavía en el aire, en los auriculares de los técnicos, en los televisores de 40 millones de mexicanos que no podían creer lo que acababan de escuchar. Esa frase se convertiría en leyenda. Se repetiría en cantinas, en mercados, en reuniones familiares durante décadas. Pero nadie sabía que, detrás de esa frase había una historia mucho más profunda. Una historia de ego, de poder, de un hombre que confundió la fama con la invencibilidad. Esta es esa historia. Ciudad de México, 1982. Raúl Velasco tenía 43 años y era Dios. No es una exageración. En México, en toda Latinoamérica, Raúl Velasco era el hombre que decidía quién era alguien y quién no era nadie. Su programa, Siempre en Domingo, no era solo un show de variedades. Era el show. Cada domingo a las 8 de la noche, 40 millones de personas se sentaban frente al televisor, familias enteras, desde Tijuana hasta Chiapas. No había opción. O veías Siempre en Domingo o no existías. Y Raúl lo sabía. Caminaba por los pasillos de Televisa como un emperador. Productores, camarógrafos, artistas, todos se hacían a un lado cuando él pasaba. Nadie le decía que no, nadie lo contradecía. Si Raúl te invitaba a su programa, tu carrera despegaba. Si te vetaba, morías. Así de simple. Julio Iglesias, José José, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, todos habían pasado por su escritorio. Todos le habían agradecido, sonreído, aceptado sus bromas pesadas, sus comentarios incómodos, porque Raúl Velasco era el precio que pagabas por la fama. Pero había alguien en México que no necesitaba a Raúl Velasco, alguien que era más grande que cualquier programa de televisión, alguien que había sido leyenda cuando Raúl todavía era un estudiante soñando con un micrófono. María Félix, la doña. A sus 68 años, María no era solo una actriz retirada, era un monumento viviente, la mujer que había rechazado a Hollywood porque México era suficiente para ella, la que había enamorado a millonarios, toreros, pintores, la que caminaba por las calles de París con la misma autoridad que por las de Polanco. María Félix no necesitaba nada de nadie, y eso para un hombre como Raúl Velasco era intolerable. Durante años, Raúl había intentado llevar a María a Siempre en Domingo. Invitación tras invitación. Llamadas, cartas, mensajes a través de amigos. La respuesta siempre era la misma: no. Sin explicaciones, sin justificaciones, solo no. Eso enfurecía a Raúl. Todos decían que sí. Cantantes que vendían millones, actrices de Hollywood, políticos, pero María Félix, una mujer que ya ni siquiera hacía películas, se negaba. Era una humillación personal. Sus productores le decían que la dejara ir, que no valía la pena, pero Raúl no podía. Tener a María Félix en su programa sería la coronación definitiva, la prueba absoluta de su poder. Así que insistió. Y entonces, en marzo de 1982, pasó algo inesperado. María dijo que sí. Nadie entendió por qué. Algunos dijeron que era por dinero, pero María tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Otros dijeron que era aburrimiento, que después de años fuera de los reflectores, quizás extrañaba la atención. Pero quienes conocían a María sabían la verdad. Ella nunca hacía nada sin una razón, y,
Su razón, aunque nadie lo sabía todavía, era enseñarle una lección a Raúl Velasco, porque María había escuchado las historias. Sabía cómo Raúl trataba a los artistas en su programa, las bromas crueles disfrazadas de humor, los comentarios sobre el peso, sobre la edad, sobre la ropa, la forma en que interrumpía, en que minimizaba, en que recordaba constantemente quién tenía el control. Raúl lo hacía con todos, y todos lo aguantaban, sonreían, reían, aceptaban, porque necesitaban a Raúl Velasco. Pero María no necesitaba a nadie. El día de la grabación llegó. Los pasillos de Televisa estaban eléctricos. Todos sabían que María Félix estaría ahí. Técnicos que llevaban 20 años en el canal se asomaban para verla pasar. Era como si la realeza hubiera llegado. María entró al edificio a las 6 de la tarde, vestida completamente de blanco. Un traje sastre impecable, joyas que valían más que el presupuesto anual del programa, el cabello recogido con una elegancia que solo ella podía lograr. Caminaba despacio, no porque fuera vieja, sino porque sabía que cada segundo que la gente la miraba era un segundo que confirmaba quién era ella. Raúl la esperaba en su camerino. Había preparado todo: flores, champán, un discurso sobre lo honrado que estaba. Entró con esa sonrisa que usaba para todos. María, no sabes cuánto significa para mí que hayas aceptado. Este programa será histórico. María lo miró, no sonrió, solo asintió. Raúl sintió algo extraño, incomodidad, pero la ignoró. A las 8 en punto comenzó el programa. Las cámaras se encendieron. La audiencia en el estudio aplaudió. Raúl saludó como siempre, con esa energía exagerada que era su sello. Esta noche, querido público, tenemos a alguien muy especial, una leyenda, un ícono, la mujer que definió lo que significa ser mexicana, María Félix. Los aplausos fueron ensordecedores. María salió al escenario, caminó hasta el escritorio de Raúl, se sentó, cruzó las piernas y esperó. Raúl empezó con las preguntas típicas, sobre sus películas, sobre París, sobre sus amores. María respondía con frases cortas, precisas, sin dar más de lo necesario. Raúl comenzó a frustrarse. No estaba obteniendo lo que quería. María no estaba siendo la invitada entretenida, graciosa, vulnerable que él necesitaba. Estaba siendo María Félix, controlada, distante, perfecta. Y eso lo irritaba. Así que Raúl hizo lo que siempre hacía cuando sentía que perdía el control. Atacó. María, dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, hay quienes dicen que eres un poco difícil, que tienes fama de ser una mujer complicada. El estudio se quedó en silencio. Los técnicos se miraron entre sí. Esa era la jugada de Raúl, la provocación disfrazada de broma. María no parpadeó. Difícil, repitió. Sí. Complicada, exigente. Ya sabes, hay historias. Raúl soltó una risa. El público rió con él, nervioso. María lo miró fijamente, no con enojo, con curiosidad, como un científico observando un insecto. Dime, Raúl, dijo finalmente, ¿tú crees que soy difícil? Raúl parpadeó. No había esperado que le devolviera la pregunta. Bueno, es decir, son solo comentarios. María sonrió. Una sonrisa pequeña, peligrosa. Ah, comentarios. Sí, de la gente. De personas que te conocen. Raúl estaba cavando su propia tumba y no lo sabía. ¿Personas que me conocen?, preguntó María. ¿Cómo quién? Raúl titubeó. Sintió que algo no estaba bien, pero su ego era más fuerte que su instinto. Bueno, ya sabes, directores con los que trabajaste, actores. El público volvió a reír. Raúl recuperó la confianza. María asintió lentamente. ¿Entiendo? Y dime, Raúl, esas personas que dicen que soy difícil, ¿también dicen por qué? Raúl se encogió de hombros. Supongo que porque tienes estándares muy altos, porque no aceptas cualquier cosa. Exacto, dijo María. No acepto cualquier cosa.
Hubo algo en su tono, algo afilado. Raúl lo sintió, pero no pudo detenerse. Es que, María, a veces uno tiene que ser más flexible, más accesible. El mundo cambió. ¿Ya no estamos en los años 40? María se inclinó hacia adelante. Sus ojos nunca dejaron los de Raúl. ¿Me estás diciendo que debería ser más como las actrices de ahora? ¿Más complaciente? No, no, solo digo que ¿más dispuesta a aceptar lo que sea con tal de aparecer en televisión? El estudio entero contuvo la respiración. Raúl se dio cuenta, demasiado tarde, de que había perdido el control. María, yo no quise. Porque yo no necesito esto, Raúl. La voz de María era suave, pero cortaba como vidrio. No necesito tu programa. No necesito las cámaras. No necesito nada de esto. Raúl intentó reír. Bueno, todos necesitamos. ¿Tú crees? María se puso de pie. No gritó. No hizo un escándalo. Simplemente se levantó con la gracia de una reina abandonando un trono que nunca fue digno de ella. Dime algo, Raúl. ¿Cuántas personas han venido a este programa rogando por tu aprobación? ¿Cuántas han aguantado tus bromas, tus comentarios, tus humillaciones, solo para tener 10 minutos en tu show? Raúl no respondió. No podía. Las cámaras seguían grabando. 40 millones de personas miraban. María dio un paso hacia él. Su voz seguía calmada, pero cada palabra era una sentencia. Yo vine aquí porque me dio curiosidad. Quería ver si eras tan grande como dicen, si realmente eras el hombre que podía hacer o destruir carreras con un chasquido de dedos. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué descubrí, Raúl? Silencio absoluto. Que eres un hombre pequeño en un escritorio grande. Un hombre que confundió el miedo con el respeto. Que cree que, porque la gente sonríe frente a ti, te admira. Pero no te admiran, Raúl. Te soportan. Raúl estaba blanco. Sus manos temblaban sobre el escritorio. Ninguna cámara se apartó. Ningún productor cortó la transmisión. Todos estaban paralizados viendo Historia en vivo. María se inclinó. Quedó a centímetros del rostro de Raúl y dijo la frase que se repetiría durante décadas. Tú crees que tienes poder porque decides quién sale en televisión, pero yo tengo algo que tú nunca tendrás. Clase. Y la clase, Raúl, no se compra, no se regala, no se aprende. Se tiene o no se tiene, y tú jamás la tendrás. María se enderezó. Se acomodó el saco. Gracias por la invitación, dijo con una sonrisa perfecta. Pero creo que mi tiempo aquí terminó. Y salió del estudio. El sonido de sus tacones sobre el piso era lo único que se escuchaba. Paso tras paso, hasta que la puerta se cerró detrás de ella. Raúl se quedó sentado, inmóvil. El público no sabía si aplaudir, si reír, si hacer algo. Un productor finalmente reaccionó. Gritó: «¡Corten! ¡Corten!». Las cámaras se apagaron. Pero era demasiado tarde. Todo había sido transmitido en vivo. Cada segundo. Cada palabra. María Félix acababa de humillar a Raúl Velasco frente a todo México. Y lo había hecho con una elegancia que nadie podría igualar. Lo que pasó después es difícil de precisar. Hay versiones, rumores, historias que cambian según quién las cuenta. Pero esto es lo que se sabe. Raúl Velasco no habló durante el resto del programa. Los invitados que seguían tuvieron que improvisar. El show terminó 20 minutos antes. Raúl salió del estudio sin decir una palabra. Se encerró en su camerino. Nadie se atrevió a entrar. Afuera, en las calles de México, el teléfono de cada casa sonaba. ¿Viste lo que pasó? ¿Escuchaste lo que le dijo? La clase, Raúl, no se compra. Al día siguiente, todos los periódicos hablaban de eso. María Félix humilla a Raúl Velasco en vivo. La doña pone en su lugar al rey de la televisión. Raúl intentó controlar el daño. Hizo declaraciones diciendo que todo había sido un malentendido, que María era una gran mujer, que la respetaba profundamente, pero nadie le creyó, porque todos habían visto su cara.
El miedo, la humillación, la derrota. Durante semanas, Raúl fue el tema de conversación en todo México. En las cantinas, los hombres brindaban por María. En los mercados, las mujeres repetían la frase como un mantra. La clase, Raúl, no se compra. Se convirtió en un dicho popular. Cuando alguien se comportaba con arrogancia, ahí estaba la frase. Cuando alguien confundía dinero con dignidad, ahí estaba la frase. María Félix había dado una lección que iba más allá de Raúl Velasco. Había recordado a todo un país que el verdadero poder no está en el control, sino en el respeto propio. Raúl nunca volvió a invitar a María, nunca volvió a hablar de ella públicamente. Siguió con su programa durante 16 años más. Siempre en domingo, terminó en 1998. Raúl se retiró. Vivió hasta el 2006. En las entrevistas de sus últimos años, cuando le preguntaban por los momentos más memorables de su carrera, mencionaba a Julio Iglesias, a Luis Miguel, a todos los grandes. Pero nunca mencionaba a María Félix. Era como si esa noche nunca hubiera existido, o como si doliera demasiado recordarla. María, por su parte, tampoco habló mucho del tema. En una entrevista años después, un periodista le preguntó, «María, ¿es verdad lo que pasó con Raúl Velasco?» Ella sonrió, esa sonrisa que conocía todo México. Pasaron muchas cosas con muchas personas. No vivo en el pasado. ¿Pero esa frase? La de la clase. ¿La dijiste? María encendió un cigarrillo. Tomó una calada. Si la dije, fue porque era necesario decirla. No dijo más. Pero en sus ojos había algo. No arrepentimiento, no orgullo, satisfacción. La satisfacción de alguien que hizo lo correcto en el momento correcto. Porque hay que entender algo sobre esa noche. No fue solo un enfrentamiento entre dos egos, fue un choque de dos mundos. Raúl Velasco representaba el nuevo poder, el poder de los medios, de la televisión, de la capacidad de crear y destruir imágenes. Era el poder del siglo XX, instantáneo, masivo, brutal. María Félix representaba algo más antiguo, el poder de la presencia, de la dignidad, de saberse valiosa sin necesitar validación externa. Era el poder que viene de adentro. Y esa noche, frente a 40 millones de personas, esos dos poderes chocaron. Y ganó María, no porque gritara más fuerte, no porque tuviera mejores argumentos. Ganó porque se mantuvo fiel a sí misma, porque no necesitaba nada de Raúl Velasco. Y esa independencia, esa libertad de no necesitar, era algo que Raúl jamás podría comprar, controlar o destruir. Los años pasaron. La historia se convirtió en leyenda. Se grabó en la memoria colectiva de México. Hay quienes dicen que fue el principio del fin para Raúl, que después de esa noche nunca volvió a ser el mismo, que algo se rompió en él. Otros dicen que no, que siguió siendo el mismo conductor poderoso hasta el final. Pero hay un detalle que pocos conocen. En 2002, 4 años antes de morir, Raúl Velasco dio una entrevista para un documental sobre la televisión mexicana. Era una entrevista larga, de más de 3 horas. Hablaron de todo, de los inicios de Siempre en Domingo, de los artistas, de los escándalos, de la fama, y al final, cuando las cámaras ya estaban apagándose, cuando el equipo recogía, el entrevistador le hizo una última pregunta. Off the record. Raúl, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Raúl se quedó callado un momento largo. Miró hacia la ventana. Sus ojos, cansados, llenos de años. Hubo alguien, dijo finalmente. Alguien a quien traté mal. No porque fuera mala persona, sino porque mi ego no soportaba que no me necesitara. ¿Quién? Raúl sonrió. Una sonrisa triste. No importa, ella ya lo sabe. Y todos los que vieron ese programa también. El entrevistador no presionó. Sabía de quién hablaba. Esa confesión nunca salió en el documental. Quedó en las cintas sin editar, olvidada en algún archivo de Televisa.
pero las personas que estuvieron ahí ese día la recuerdan. Raúl Velasco, el hombre que nunca pedía perdón, había admitido su error. 20 años después, demasiado tarde. María Félix murió en 2002, el mismo año de esa entrevista. Tenía 88 años. Su funeral fue un evento nacional. Artistas, políticos, gente común llenó las calles. México enterraba a su última gran diva. Entre la multitud había alguien que pocos notaron. Un hombre mayor, de traje oscuro, lentes de sol. Se mantuvo atrás, lejos de las cámaras. Cuando el ataúd pasó frente a él, se quitó el sombrero. Inclinó la cabeza. Nadie lo reconoció en ese momento. Pero después, cuando las fotos se revelaron, algunos juraron que era Raúl Velasco. Nunca se confirmó. Raúl nunca habló de haber estado ahí. Pero si era él, si realmente fue al funeral de María, entonces quizás eso dice algo. Quizás dice que al final, después de todos esos años, entendió lo que María había tratado de enseñarle esa noche en 1982, que el respeto no se exige, se gana, que el poder sin dignidad es solo ruido, y que la clase, esa cosa intangible que María tenía y que Raúl buscó toda su vida, no viene de cuánta gente te ve en la televisión, viene de cómo te ves a ti mismo cuando las cámaras se apagan. Hoy, más de 40 años después de aquella noche, la historia sigue viva. Hay videos en internet, recreaciones, memes, referencias en series y películas. La frase de María se ha citado millones de veces. La clase no se compra, no se regala, no se aprende. Se tiene o no se tiene. Es una de esas frases que trasciende el momento en que se dijo. Porque habla de algo universal. Habla de todas las veces que alguien con poder trató de humillar a alguien más, y todas las veces que esa persona se levantó y dijo no, no con violencia, no con gritos, con dignidad. Hay una escena que pocos conocen. Pasó años antes de aquella noche en Siempre en Domingo. María Félix estaba en una fiesta en casa de un productor importante. Estaban todos los grandes de la época. Actores, directores, gente con dinero y poder. María llegó tarde, como siempre. Cuando entró, todas las conversaciones se detuvieron. Todos voltearon a verla. El productor, un hombre conocido por su ego, se acercó. María, qué gusto. Pensé que no vendrías. ¿Por qué no vendría?, preguntó ella. Bueno, sé que eres muy selectiva con los eventos. A veces un poco difícil. María lo miró con esa mirada que conocían todos los que la trataban. No soy difícil, soy clara. Hay una diferencia. ¿Cuál? Difícil es complicado. Claro es simple. Yo sé lo que quiero y lo que no quiero. No cambio de opinión cada 5 minutos. No finjo que algo me gusta cuando no es así. Eso no es ser difícil. Es tener columna vertebral. El productor rió incómodo. Toda la sala los miraba. Deberías relajarte un poco, María. Disfrutar más. Preocuparte menos. María tomó una copa de champán de la charola de un mesero. La miró un momento. Luego miró al productor. Tú sabes por qué la gente me dice difícil. No es porque sea complicada. Es porque no necesito nada de ustedes. No necesito sus proyectos, su dinero, su aprobación. Y eso los aterra. Porque están acostumbrados a que todos les rueguen. El productor se puso rojo. María dio un sorbo a su champán. Delicioso, dijo. Gracias por la invitación. Y se fue a hablar con otras personas. Dejó al productor ahí, paralizado. Exactamente como haría años después con Raúl Velasco. Esa era María. No le temía al conflicto. No le temía al rechazo. Porque sabía algo que mucha gente nunca aprende. Que el verdadero poder no está en controlar a los demás, está en no necesitar su aprobación. Y por eso Raúl Velasco nunca tuvo oportunidad contra ella. Raúl había construido su imperio sobre el miedo. Los artistas lo necesitaban, así que hacían lo que él quería, aceptaban sus bromas,
Sonreían ante sus comentarios crueles. Se humillaban porque el precio de no hacerlo era el olvido. Pero María no tenía ese miedo. Ya era leyenda, con o sin televisión, con o sin Raúl Velasco. Esa noche en Siempre en Domingo, Raúl cometió el error de tratar a María como trataba a todos los demás. No entendió que ella era diferente. Y cuando lo intentó, cuando lanzó su primera provocación, esperando la sonrisa nerviosa de siempre, se encontró con algo que no esperaba: resistencia, dignidad, alguien que no iba a jugar su juego. Y eso lo destruyó, porque en el fondo, Raúl sabía la verdad, sabía que su poder era prestado, que dependía de las circunstancias, de estar en el lugar correcto en el momento correcto, de tener el micrófono más grande. Pero María tenía algo que ninguna circunstancia le había dado, algo que había construido con cada decisión, con cada uno que había dicho, con cada vez que eligió su dignidad sobre la conveniencia. Tenía respeto propio, y eso es algo que nadie puede quitarte, ni siquiera el hombre más poderoso de la televisión. Hay quienes dicen que Raúl nunca se recuperó de esa noche, que siguió con su programa, sí, pero que algo había cambiado, que cuando entrevistaba a alguien había una duda, un momento de vacilación antes de lanzar la broma cruel. El recuerdo de María, parada frente a él diciéndole su verdad. Otros dicen que no, que Raúl siguió siendo el mismo hasta el final, que la lección nunca caló. Es difícil saberlo. Raúl nunca habló abiertamente del tema, pero hay un detalle curioso. Después de 1982, después de aquella noche, Raúl cambió su forma de despedir el programa. Antes decía siempre lo mismo: recuerden, el éxito está en la televisión. Pero después de María, la frase cambió: recuerden, el éxito está en ser ustedes mismos. Nadie lo notó al principio. Era sutil, pero estaba ahí. Quizás no significaba nada, o quizás significaba todo. María, por su parte, siguió siendo María. No cambió, no se suavizó, no fingió que aquella noche no había pasado, pero tampoco la usó como bandera. Para ella fue simplemente un momento más en una vida llena de momentos donde tuvo que defender quién era. Porque ser María Félix nunca fue fácil. Ser una mujer fuerte en una época donde se esperaba sumisión. Ser una artista exitosa en una industria dominada por hombres. Ser alguien que decía no cuando todos decían sí. Cada día era una batalla. Y María las ganó todas. No porque fuera perfecta, no porque nunca tuviera miedo, sino porque decidió desde muy joven que iba a vivir en sus propios términos, que iba a ser fiel a sí misma, aunque eso significara estar sola, aunque significara ser llamada difícil, complicada, imposible, porque al final del día, cuando las luces se apagan y las cámaras se van, lo único que te queda es tu reflejo en el espejo. Y María quería poder mirarse y estar orgullosa de lo que veía. Esa noche en Siempre en Domingo no fue solo sobre Raúl Velasco, fue sobre todas las personas que han tenido que elegir, entre ser aceptadas o ser auténticas, entre agradar o respetar, entre el aplauso fácil o la paz difícil. María eligió, y su elección se convirtió en inspiración para millones. Hoy, cuando alguien se enfrenta a un jefe abusivo, a una pareja que no respeta, a un sistema que exige sumisión, la frase está ahí: la clase no se compra. Es un recordatorio de que hay cosas que ningún dinero, ningún poder, ninguna amenaza puede quitarte, si tú decides no entregarlas. Pero ¿qué pasó realmente entre Raúl y María después de esa noche? Ahí es donde la historia se vuelve borrosa, donde los hechos se mezclan con la leyenda. Hay quienes dicen que nunca volvieron a verse, que Raúl la evitó en todos los eventos sociales, que cuando coincidían en alguna fiesta, él se iba. Otros dicen que hubo un encuentro años después, un restaurante en Polanco, María cenando sola como le gustaba,
Raúl entrando con un grupo de productores, sus miradas cruzándose, Raúl acercándose a su mesa, María levantando la vista. Un momento de tensión. Y entonces Raúl diciendo algo que nadie escuchó, inclinándose levemente, María asintiendo, Raúl retirándose. ¿Fue un perdón? ¿Un reconocimiento? ¿Una simple cortesía? Nadie lo sabe. Los meseros de ese restaurante tienen versiones diferentes. Algunos dicen que Raúl se disculpó, otros que solo saludó, y algunos juran que María le dijo algo, una sola frase, antes de que él se fuera. Tómate tu tiempo, Raúl. La clase se puede aprender. Solo toma más tiempo para algunos. No hay forma de confirmar si eso pasó. Pero la historia se cuenta, se repite, se convierte en parte de la leyenda. Porque al final, la gente necesita creer que hubo redención, que Raúl aprendió, que María perdonó, que todo tuvo un final más suave que aquel silencio terrible en el estudio de Siempre en Domingo. Pero la verdad es que no importa. Lo que importa es la lección. Y la lección es clara. Puedes tener todo el poder del mundo, todas las cámaras, todos los reflectores. Puedes decidir quién tiene éxito y quién fracasa. Pero si no tienes respeto propio, si no tienes dignidad, si no tienes clase, entonces no tienes nada. Porque el verdadero poder no viene de afuera, viene de adentro, de saber quién eres, de mantenerte fiel a eso, de no traicionarte a ti mismo por aceptación, por dinero, por fama. María Félix lo sabía, lo supo toda su vida. Y esa noche, frente a millones, lo demostró. No con un discurso preparado, no con un gran gesto, solo con la verdad dicha con calma, con dignidad, con clase. Raúl Velasco aprendió esa lección de la manera más dura, frente a todo México, humillado no por alguien más fuerte, sino por alguien más auténtica. Y esa humillación, ese momento de claridad brutal, quedó grabado para siempre, no solo en las cintas de Televisa, en la memoria de un país. Hoy cuando buscas en Internet, encuentras la historia, encuentras análisis, recreaciones, debates sobre si María fue demasiado dura, sobre si Raúl merecía eso, pero la mayoría coincide en algo. María tenía razón, no en la forma quizás. Hay quienes dicen que pudo haber sido más gentil, más diplomática, pero en el fondo, en la esencia del mensaje, tenía razón, porque Raúl había construido una carrera sobre humillar a otros, sobre recordarles constantemente que él tenía el control, y alguien tenía que decirle basta, alguien tenía que pararle el carro, y María lo hizo, no porque lo odiara, no porque quisiera destruirlo, sino porque alguien tenía que enseñarle que hay límites, que el poder tiene responsabilidad, que no puedes tratar a las personas como si fueran objetos de tu entretenimiento. La historia de María Félix y Raúl Velasco es más que un enfrentamiento entre dos egos. Es un espejo en el que todos podemos vernos, porque todos hemos sido Raúl en algún momento. Hemos tenido poder y lo hemos usado mal. Hemos confundido control con respeto. Hemos herido a alguien porque podíamos. Y todos hemos sido, María también. Hemos enfrentado a alguien que abusó de su posición. Hemos tenido que elegir entre quedarnos callados o defender nuestra dignidad. La diferencia está en qué hacemos en esos momentos. María eligió pararse. Raúl eligió aprender. Tarde, con dolor, pero aprendió. O al menos eso queremos creer. Porque necesitamos creer que la gente puede cambiar, que los errores no nos definen para siempre, que siempre hay tiempo para ser mejores. Dicen que si caminas por los pasillos de Televisa tarde en la noche, cuando todos se han ido, a veces puedes sentir algo, una presencia, no de miedo, de lección, el recuerdo de aquella noche donde una mujer le recordó a un hombre poderoso algo fundamental, que la fama pasa, que el poder se desvanece, pero la dignidad, la clase, el respeto propio, eso queda. Eso es lo que la gente recuerda.
No cuántos programas hiciste, no cuánta audiencia tuviste, sino cómo trataste a los demás, cómo te trataste a ti mismo, si fuiste auténtico o si fuiste actuación. María Félix fue auténtica hasta el último día. Raúl Velasco tuvo que aprender a serlo. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que te haya puesto en tu lugar cuando lo necesitabas? ¿Alguien que te haya enseñado una lección difícil pero necesaria? ¿O quizás tú has sido esa persona para alguien más? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar, si te recordó algo importante, suscríbete, porque hay más historias como esta. Historias de personas que se atrevieron a ser ellas mismas, que eligieron la dignidad sobre la conveniencia, que nos enseñaron que la verdadera clase no se compra, no se regala, no se aprende, se tiene o no se tiene.